¿Qué tipo de gobernabilidad se está consolidando? Pues mira, primero hay que plantear una perspectiva del discurso, porque aquí tenés que tener en cuenta algo. El discurso, por antonomasia en este caso, se convierte en un factor no solamente comunicativo, sino que también de relaciones de poder. Porque ayer, en todo lo que fue digamos, el discurso que se generó, hubieron tantas asociaciones, tantas miradas, pero todas van encaminadas a diversos contextos. Fíjate que si lo vemos desde el punto de vista, algunos sociólogos nos pueden ayudar, por ejemplo, Pierre Bourdieu, un sociólogo francés muy bueno, él nos habla de algo que se llama el poder simbólico. Y el poder simbólico es la capacidad que tiene tu lenguaje, no solamente de comunicar, sino que de influir. Y hay algo que es bien importante en un actor que tiene poder, que es su capacidad de tener un poder performativo. ¿Y qué es un poder performativo? Es un poder capaz de transformar la realidad y, aunque no se asemeje, construirla o llevarla al plano donde él quiere. Fíjate que cuando le dicen lo que estás viendo en el momento. Dicen que soy un dictador. Pero ¿cuál es la habilidad performativa? Pero a mí me importa más que no haya muertos. ¿Qué te está diciendo ahí? Te está arrebatando el discurso y lo pone en el plano de la gente que le está hablando. Ahora, te puede decir Lacan, te lo puede decir otro teórico argentino, pero también aquí tienes que ver tu visión populista. Porque en el marco de tu visión de discurso, estás hablando y estás construyendo poder. O te puede decir Gramsci, estás bajo una hegemonía cultural y tratando de convertir el sentido común en tu praxis política. Y por último, puedo decirte a Bauman, un gran sociólogo polaco, él decía el uso del miedo, el reforzador del miedo. Si viste ahí, y creo que es bien claro lo que planteaste, la seguridad es el punto clave, la fortaleza. ¿Y quién es el dueño de la seguridad? También el dueño de la narrativa. Porque no solo estabas frente a factores de carácter criminológico, sino que también estabas frente a factores de carácter cultural y estabas también frente a una perversión de la defensa de los derechos humanos. Porque si tú revisas todo el andamiaje y la institucionalidad que fue construida y reafirmada durante los 30 años de gobierno de Arena y el FMLN, lo que vas a ver es una forma de institucionalidad que estaba en función de defender los derechos humanos de los victimarios. Eso que hoy algunas organizaciones llaman volver al debido proceso. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cuál debido proceso? El debido proceso que dejaba en libertad a los victimarios a los 3 días. El debido proceso que te ponía a pensar como pueblo cuando capturaban a alguien y te decían, bueno, este ya estuvo preso 10 veces, 15 veces, hay un récord por ahí, no, 27 veces. Ese es el debido proceso. Ese es el Estado de Derecho que añoran los opositores, porque aquí estamos hablando de opositores, Julio. No existe oposición política porque no tienen cuotas de poder. Sí, no existe oposición porque no tienen la capacidad de organizar, movilizar y liderar a las distintas organizaciones de la sociedad civil, y por eso tú ves las mismas personas protestando por minería, por derechos humanos, por régimen de... O sea, ves a las mismas personas. Entonces significa que no son oposición. Entonces, ¿qué son? Son opositores. Son pregoneros de una narrativa, esta sí, que es la narrativa de los victimarios. Y entonces el presidente de la República obviamente lo que iba a hacer el día de ayer, lo que tuvo que hacer el día de ayer es reafirmar su narrativa, pues. Un proceso de transformación que en realidad no son 6 años, pues, sino que son 4, porque los primeros 2 años el presidente de la República tuvo montado un gobierno paralelo. Recordemos que la mayoría en la Asamblea Legislativa la tenía Arena y el FMLN, y ellos controlaban también la Sala de lo Constitucional. Entonces, lo que llegó a hacer el presidente con su discurso es a reafirmar ese modelo de transformación que había llamado un proceso de reinvención del país, y obviamente eso no le va a gustar a algunos, pues. Okay. Pero eso no lo convierte, digamos, algunos lo que hacen es llamarle populismo a una serie de medidas, pero en realidad lo que estamos viendo es una serie de hechos que están reafirmando una forma. Ellos son en este momento estamos frente a esa clase gobernante, pues. Ok, lo que está planteando René te dice, bueno, mire, la historia en el tema judicial
que es donde apuntó, te dice que desde el 1998 había toda una visión, dijéramos, a nivel latinoamericano, incluso el Código Penal nuestro refleja ese nivel de garantía, donde se privilegia, y hay que decirlo con toda la propiedad, estoy hablando desde el punto de vista estrictamente académico, Sí. donde se privilegia más al victimario que a la víctima. Habían, dijéramos, audiencias donde sentaban al presunto victimario con la víctima. Eso llevaba a ese tipo de resultados. La gente no declaraba, porque lo tenías a la par. Era lógico que esa gente tenía que ser puesta en libertad. Y así había un montón de gente que más tardaba en entrar que en que lo sacaban. Entonces, ahora la narrativa del presidente te dice, no, mira, es que yo lo que quiero es privilegiar es a la víctima, no al victimario. O sea, ¿cómo buscar ese punto de equilibrio? El problema es de que tenés aquí la situación del proceso. Nadie está en contra de que se proteja a la gente. Creo que eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Al contrario, los que fuimos víctimas de pandillas sabemos lo que significan esos delincuentes. El problema es que vos lo llevas a la cárcel y lamentablemente el debido proceso no es por antonomasia la libertad absoluta. Aquí el problema es de justicia y actualmente tenemos un problema de justicia. Porque desde el estrado, es decir, desde la palestra que estás planteando y estás construyendo, aquí hay dos bandos. Aquí hay dos bandos. Los que somos las víctimas y los victimarios. El pueblo o los que son los... ¿Y qué estás creando en ese momento vos? Es decir, hay personas en este país, te voy a decir algo que sucede también, que eso es bien importante plantearlo. El problema es cómo conseguir vos el sentido de la justicia. Lamentablemente, el garantismo, tiene una debilidad importante, que asume que el delincuente es un producto eminentemente social, pero tampoco te da las funciones para poderlos transformar. Y aquí tenés un problema, porque está hablando de un régimen de sección que te ha logrado llevar a un nivel, digamos, de percepción de seguridad, reducción de homicidios, pero también está en controversia. Y una de sus principales controversias es que hoy existe el debate. ¿Es necesario quitar derechos para combatir la delincuencia? Y más aún, criminalizar la función de los derechos humanos, porque, ojo, en el discurso se fue claro. Salimos de ser uno de los países más peligrosos del mundo. En 2015 fuimos el más peligroso del mundo, ¿no? Sí, fue una tasa de homicidio de 3 dígitos. Ya más de 6.600 asesinados en ese año. Entonces pasamos de eso a uno de los países más seguros de la región continental, y obviamente aquí estamos hablando siempre de tasa de homicidio. Ahora, hay otro tipo de problemas que obviamente no los puede resolver en este momento, pero siempre la cuestión de la discusión de los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos no son abstractos, Julio. Los derechos humanos son o derechos humanos de las víctimas o derechos humanos de los victimarios. Entonces tú tienes que ¿Pero quién garantiza los derechos humanos? Tú tienes que tomar una decisión sobre cuáles derechos son los que vas a defender. Ese es el punto, pues. Y Para esa es una ti cuestión, no hay, es decir, esa es ¿son una cuestión- contrapuestos ambos derechos? Por supuesto. Es que tú no puedes defender los derechos de los victimarios defendiendo los derechos de las víctimas, porque entonces volvés a victimizar. ¿Ya? Una revictimización Y esa a es la- por ejemplo, cuando te dicen, mire, que aquí se están, si es necesario combatir la delincuencia suspendiendo algunos derechos, eso es no comprender la lógica de la que venimos, pues. Y eso se convierte también en un discurso de los victimarios, porque en la época que yo he llamado la era de la gran delincuencia, o sea, ¿quiénes te violaban los derechos? Ahora, en el papel, eso le escribe alguien en un escritorio, en el papel te decía, solo el Estado viola los derechos humanos. Sí. Pero en realidad, cuando te vas a la práctica concreta, que es más importante que lo que dijo alguien hace 200 años, o hace 100 años, en la práctica concreta había un grupo que estaba violando los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población, y cuando te decían ver, oír y callar, ¿qué te estaban diciendo? Te estaban cerrando la boca, te estaban impidiendo la movilidad, te estaban impidiendo defenderte, te estaban impidiendo también denunciarlos, ¿verdad? Porque eso lo sabíamos todos, pues tú lo sabes muy bien también. Si vos ibas a denunciar a alguien, a un pandillero, inmediatamente lo sabía. Y ellos sabían dónde vivías tú, pero tú no sabías dónde vivían ellos. ¿Cómo interpretan ustedes el apoyo popular
al régimen de excepción, ¿verdad? Porque esa es la percepción de la ciudadanía. ¿Es respaldo a la política del presidente o es una resignación social ante la violencia? No, hay un respaldo, es decir, a los resultados que se ha tenido, pues eso, es decir, ahora Hablando del régimen de sí, estoy hablando del régimen. Es que, mira, en la visión de la construcción de la política de seguridad, hay dos momentos. El primer momento es sin régimen, 2019, 2022. Y con régimen, 2022, hasta la fecha. ¿Fue diferente esa política? ¿Hubieron diferencias? Sí. En la primera fase, las pandillas todavía estaban vigentes y cometían todo ilícito, menos los homicidios. En la segunda, pues fue un combate frontal, sí, se detuvieron y todo, pero ahí están los puntos. ¿Compartís tú eso, René? Mira, tú no puedes enfrentar a las pandillas sin una herramienta, en este caso constitucional, que le dé operatividad a eso. Ahora, de 2019 a 2022, obviamente la situación puntual era ahí, la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa. No era favorable, ¿no? Ahora, tú haces eso y la gente te reconoce Por supuesto. eso. Sí. ¿Por qué? Porque resolviste el problema urgente de la población. ¿Y dónde están esas declaratorias de problema urgente de la población? Si tú revisas las encuestas de los últimos, en esos, no voy a poner los 30 años, en 20 años de gobierno, 10 del FMLN y los últimos 10 de Arena, si tú revisas las encuestas, en todas las encuestas, en todas, Desde el 95. cuando tú le preguntabas a la gente cuál es el principal problema, todos te decían la delincuencia. Y no es que no existieran los otros problemas. Lo que pasa es que el problema fundamental de las personas es sobrevivir el día a día. Y estamos hablando también de cómo éstas fueron capaces de permear el Estado hasta convertirse en los funcionarios invisibles del Estado. Es que ese es el punto, pues. Y no es que fueran actores políticos, no, se les dio el carácter de actores políticos. Pues entonces eran actores políticos. No es que fueran sujetos, no, porque decir, si estás hablando de actores políticos, estás hablando decisiones, de... negociaron con los políticos, negociaron viandas, eran actores esa es solo una parte, de lo que pues, significa actor político. Pues sí, pero son actores políticos. Para que seas actor político, tú necesitas de una doctrina de transformación o de mantenimiento de las cosas, o de mantener el status quo. Pero sí, claro, se les da el carácter de actores políticos de la misma forma en que se les pretendió dar desde algunos académicos el carácter de sujetos sociales. Por eso es que algunos salió diciendo ahí que eran necesarios. Y es más, otro fue más allá y dijo que eran un factor de movilidad social. ¿Y eso qué es? Eso es tratar de normalizar la existencia de las pandillas. De la misma forma en como en México se trató de normalizar el narcotráfico y al narcotraficante. Pero incluso en México y en Colombia, ¿cuál fue un factor de permeabilidad cultural que utilizaron? Las telenovelas. Con las telenovelas normalizas eso. De la misma forma en cómo tú puedes normalizar la existencia de pandilleros y de pandillas con reportajes. Pero aquí en el punto, pues estás diciendo lo que es bien importante, René. Fíjate que este modelo pero es bien atractivo, porque sin atacar las causas ha solucionado problemas. Y aunque pueda existir la masa crítica, la situación real es que los problemas ahí están. El aparato de construir violencia sigue vigente. Sigue vigente. Para que tú puedas resolver el problema económico, con resolver el problema del mercado interno que tiene que ver con los ingresos cotidianos, ¿verdad? Y eso también te va a atraer inversión extranjera, pues privada. Ahora, pero el Estado no es el que resuelve, el Estado es el que crea las condiciones. Entonces, una de las ventajas competitivas más importantes que tiene este país, a diferencia de los otros, es la ventaja de la seguridad, ¿sí? Ahora, ese problema no se resuelve de la noche a la mañana porque no solo requiere valentía, sino que requiere que tú construyas todas esas condiciones de tal forma que se pueda, porque incluso no se trata de generar empleo solo por generar empleo, porque eso ya caeríamos en el tiempo, por ejemplo, de Calderón Sol, que él decía que su gran visión era que El Salvador fuera una inmensa maquila textil. Esa era su visión de generar ingresos, era su visión de generar empleo, porque era la visión de ciudadano que tenía, un ciudadano maquilero textil, ¿va?
Entonces, si estás pensando en reconstruir las relaciones sociales y las relaciones productivas, inclusive te tenés que ir por el lado de atraer una inversión extranjera, pero que no esté relacionada con eso, sino que mi punto de vista es Pero ahorita que tenga que ver con la transferencia de tecnología. pero tenemos un problema ahora, pues te digo, el problema del país, es decir, la economía es un problema, pero hay que también hacer una acotación. Fíjate que aquí hay un punto importante. Un gobierno se enfrenta a tres realidades: la estructura, la coyuntura y sus actos particulares. Si hablamos en este país del tema económico, y hay que decirlo, no hemos tenido, a pesar de que se habla de un plan económico, no hay realmente un plan económico planteado. Lo que tiene son medidas económicas que se han tomado y paliativas para solucionar problemas inmediatos. Pero si nos vamos al tema que hay que medir, porque en la economía medís la cantidad de empleos que producís, el crecimiento económico que ustedes tenés, y lo más importante, como lo haces con la encuesta, anda a preguntar a la gente cómo se siente. Si te das cuenta, hablando de condiciones, el país es todavía en Centroamérica el que menor inversión genera. A pesar de lo que dice René, es decir, hay un clima de seguridad, se habla de estas cuestiones, pero no te está generando ahorita crecimiento. Inclusive, está planteado en 3% y está en 2.5%. El empleo, tenés que crear condiciones para que esa inversión llegue y te genere tipo de empleo. Ahora, lo que está diciendo René, el tipo de empleo con tecnología, pero ¿cuántos ingenieros producimos en el país de alta tecnología? Tenés un problema también estructural. Pero además viene otro punto que es bien importante. ¿Cuánto estás haciendo vos para mostrar las ventajas comparativas que tiene tu país en términos de crear desarrollo? Porque el modelo Arena era un modelo que tuvo dos fracciones, ¿verdad? La taiwanización de la economía y la creación de la economía de servicios. El salvadoreño considera que está en democracia en un alto porcentaje. Sin embargo, no entiende la democracia. Eso no es problema, porque la comunidad desde Platón viene siendo el problema. La situación es que cómo te clasifican a vos en el mundo los que estudian la democracia. A nosotros nos consideran entre un régimen híbrido y lo que es una autocracia electoral. Pero para entender eso tenés que saber qué significa cada uno. Porque quien no conoce a Dios, le reza que es santo. Es que lo que pasa, bueno, fíjate, si una mayoría gana las elecciones en un proceso que fue ideado por los anteriores, sí, entonces le llaman autocracia electoral. No depende. O le llaman dictadura. Pero no, eso, porque alguien tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial. Decime. Pero la democracia es solo el voto. No, por eso estoy diciendo. Bueno, la pero democracia es solo el voto. El concepto de autocracia electoral, ¿de dónde viene? Pues de ver la democracia solo como una cuestión electoral. No. Y no se trata de eso. No, la autocracia electoral es decir, yo te digo, es lo que dicen afuera, va. Es decir, que dicen pero lo que importa es lo que decimos aquí adentro. No lo que dicen allá afuera. Ese es el punto. ¿Quién es el árbitro de la democracia? Porque quien te quiere, los árbitros somos nosotros. ¿A través de qué? El árbitro esa es la confusión entre poder constitucional y poder constituyente. El árbitro cuando pita una falta, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa, pues? En el reglamento. ¿Y cuál es el reglamento de nosotros? No, el punto es quién escribió el reglamento. Entonces, ¿qué tenés que hacer entonces? Entonces, cuando tú dices, ¿qué tenés que hacer? Allá afuera nos califican de... Pero ¿qué tenés que hacer aquí? Ahora, no quiero terminar porque está excelente, pero quiero hacerles a los dos este planteamiento. ¿Qué papel juegan los medios, las redes sociales, el relato, incluso el relato oficial, en la configuración de la percepción ciudadana? Bueno, René. Mira, siempre los factores intermedios para construir opinión pública son importantes. Ahí en este momento nos podemos referir a los medios de comunicación, a las redes sociales, pero eso nada más es una parte de la percepción, es decir, nada más es una pieza de todo un rompecabezas que al final lo que importa, si tú quieres medir la democracia, pero una democracia de carne y hueso, al final lo que importa es lo que se conoce como la verdad pragmática. Y esa verdad pragmática tiene que ver con el hecho de cómo la gente se siente respetada al interior del país y cómo se siente con la esperanza de que va a resolver esa situación. Porque hubiera sido iluso creer de que tú dices, bueno, aquí resuelve el problema de la delincuencia y ya mañana aquí vienen todas las empresas a invertir. Eso no es cierto, porque incluso los que están afuera, ellos están evaluando el hecho de que si se puede o no regresar a una situación de violencia. Eso están evaluando, pues.
Pues y sí. por eso cuando te dicen, no, mira, aquí hay muy poca inversión extranjera, esa gente está evaluando. Entonces, ¿qué es lo que tienen pero que que hacer? está evaluando. Construir, estructurar. No, pero ahí estamos en una evaluación Está- de empresarios que van a invertir Porque depende dinero. del empresario también, por supuesto, No. porque hay una cuestión que es importante, que los medios de comunicación entonces juegan un papel importante, que es la libertad de expresión, que es un derecho y un principio fundamental en la democracia. Y nadie La está- libertad de tiene expresión, violentado el esa pluralismo, libertad la de tolerancia. Si son aspectos que tienes que cuidar en una Bueno, tú democracia. estás ejerciendo- Claro, ejerciendo mi ciudadanía. el- Entonces, por eso el papel de los medios es fundamental y este tipo de espacios son claves en la democracia. Por eso que tenemos que cuidarlos.